Es increíble cómo pasa el tiempo. Sí, hay tantos escándalos en Brasil que parece que eso se minimiza. El caso de Daniel Borcaro, todo indica que es el mayor escándalo financiero en la historia de la República. Sí, sé que la pregunta es fácil, supongo que la respuesta es compleja, no lo sé. ¿Por qué surgió el mundo Daniel Borcaro? ¿Por qué hubo un escándalo de esa magnitud? Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los escándalos de corrupción, cuando vemos que últimamente han superado los 30, 40 mil millones, ¿verdad? Sí. Propician que surjan figuras como Daniel Borcaro. Cuando vemos, y creo que todavía hay muchas cosas por salir a la luz, ¿verdad? Ves que él logró cooptar a todos en este gran esquema que montó. En tan poco tiempo, ¿cómo fue posible eso? Después de todo, algunos dicen, si estoy equivocado, por favor, corrígeme. Estuvo el Banco Matrix, creo que antes de él, ¿no? Y él, no sé si fue en 2019 más o menos, que llegó a Sao Paulo, porque a fin de cuentas, ya en Minas, la familia había dado un golpe allá en el hotel que iban a inaugurar en 2014, que hasta hoy siguen esperando la inauguración, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue posible entonces, en tan poco tiempo, en un espacio de tiempo tan corto, que llegue una persona, un aventurero, es un timador, es un estafador, no es banquero, y logra conquistar, usando la expresión clásica de los estadounidenses de los años 70, sobre otra cuestión, los corazones y mentes de Faria Lima? ¿Cómo fue ese proceso? Yo tengo un punto de vista muy así de la crítica sociológica realmente, ¿sabes? Es muy común que hagamos esa crítica a Faria Lima. Creamos una sociedad y el capitalismo financiero, con la revolución neoliberal que llegó y dominó, sí, todos los sistemas capitalistas, y nosotros lamentablemente somos quizás los que abrazamos el manual neoliberal con más ganas, ¿verdad? Y esa figura de la que hablamos de Faria Lima es el corazón del sistema financiero, del capitalismo financiero en Brasil. Y la crítica que siempre hago es que desde que tenemos el objetivo final, el oro, el dinero es un medio, no es el fin. Sí, y el capitalismo financiero pone el retorno, ¿no? La ganancia. Cuanto más ganancia, en menos tiempo, más dinero, más acumulación. Entonces las personas se guían por el dinero, así que es muy fácil cooptar a ese tipo de gente que se guía por el dinero. Y Daniel Forcar no hizo más que saber aprovechar esa avaricia de todos los poderes de la República, ¿verdad? Involucrados el legislativo, el judicial, el ejecutivo y el propio corazón del capitalismo financiero de Brasil, de Faria Lima. Entonces, solo tuvo que montar el esquema. Obviamente, todavía vamos a ver surgir muchas cosas, ¿no? Faria Lima colaboró, los órganos reguladores, fiscalizadores en algún momento colaboraron con eso. La crítica que recordaste que hice en el Senado fue justamente sobre eso, ¿no? Que tenemos un servicio público capaz, técnicamente bien formado, calificado, que identificaron eso en el pasado. ¿Y por qué en determinado momento eso no pasó del cuerpo técnico? Porque los cargos que realmente mandan en la CBM, en el Banco Central, son cargos de designación política, ¿verdad? Entonces, ves que durante la gestión de Roberto Campos Neto hubo algún tipo de connivencia para que ese asunto siguiera avanzando. Eso todavía va a salir a la luz con pruebas, ¿verdad? Luis Nassif incluso lanzó un libro ahora sobre el caso del Banco Master, donde detalla exactamente cómo se montaba todo ese esquema, a través de fondos, a través de la emisión del CDB, a través de la cooptación de políticos, a través de la cooptación de técnicos, de los técnicos, no. Directores, ¿no? Del Banco Central, que hay dos que incluso fueron apartados. Y todo eso, en realidad, con el objetivo final de ganar dinero. Entonces, él cooptó a todos ofreciendo dinero, ¿no? Ventajas indebidas para todos los poderes de la República y para la propia Faria Lima. Nadie sospechó que llegara un tipo, ¿no? Con tanto dinero haciendo todos esos negocios, ofreciendo 145% allá. La pregunta que hago, él dijo que no, él dijo que la empresa en la que estaba sigue trabajando hasta hoy, la casa de bolsa no, dejó de comerciar esos papeles, no sé si fue en 2023 o 2024, que estaba dudando de todo eso. ¿Cómo es que los bancos, creo que las casas de bolsa, para quienes nos acompañan, sería bueno incluso explicar cómo se comercializan esos papeles y cómo es que nadie sospechó de valores que estaban muy por encima del mercado? Yo creo que así es. Quien conoce el mercado, quien entiende un poco, desconfía. Y yo siempre digo, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Sí, como soy financiero, trabajo en el mercado financiero desde hace más de 30 años, siendo los últimos 20 teniendo empresas en el mercado financiero. Sí, la gente me buscaba y decía, esto está mal, en algún momento esto va a salir mal, ¿no? Incluso cuando hubo un problema en Ampipar, no sé si recuerdas, con los COEs allá, que el mercado, Faria Lima, emitió los COEs de Ampipar y hubo inversionistas que perdieron hasta el 97%, también fue un gran escándalo, pero quedó medio restringido al mundo de las inversiones. Yo analicé esos, que el COE es el certificado de operaciones estructuradas, ¿no? De Ampipar, y ahí ya había indicios de todo el fraude que después explotó, porque el de Ampipar era Nelson Tanuri, con 2 fondos del Banco Master, ¿verdad? Comprando acciones de Ampipar, manipulando, y ya había 2 investigaciones en la CBM, comprobando que ellos habían manipulado el mercado para inflar el precio de la acción de Ampipar, porque ellos iban a dar, Nelson Tanuri iba a dar los papeles de Ampipar como garantía. En la compra de EMAI, aquí en Sao Paulo, la empresa municipal de agua y energía,
Sí, entonces él infló el precio solo para poder darlo y después vació la caja de EMAI, no pagó la deuda, ¿verdad? Los acreedores de EMAI que tenían derecho de anticipar y tomar su empresa, tomaron su empresa y la entregaron a Sabesp. Entonces, y cuando lo ves, ya había 2 investigaciones en la CBM hablando de esa manipulación del mercado para inflar el precio de Ampipar con 2 fondos del Banco Master. Entonces eso ya existía desde hace algún tiempo. Sí, indicios de que el Banco Master utilizaba fondos para defraudar, para manipular el mercado, y obviamente el CDB tenía un aire de ilegalidad porque estaba garantizado por el Fondo de Garantía de Crédito. Pero los grandes bancos ya sospechaban de eso porque quienes financian, sí, en su mayoría el Fondo Garantizador de Crédito, ya que es un porcentaje que cada institución tiene que pagar, son los grandes bancos los que hacen las mayores aportaciones al Fondo de Garantía de Crédito. Entonces el Banco Master yo suelo bromear en el lenguaje del mercado, estaba operando el Fondo de Garantía de Crédito para colocar esa cantidad de CDB en el mercado. Entonces el mercado sí lo sabía, ¿verdad?, que ese negocio iba a salir mal. Ahora, ¿por qué dejaron que el negocio llegara tan lejos y explotara y se convirtiera en lo que se convirtió? Esa es la gran pregunta que todavía tenemos que responder, ¿verdad? Sí, una pregunta para ti. Y ciertamente para quienes nos acompañan también se quedan pensando en eso. Sí, el banco, por ejemplo, el Banco Master necesita tener un balance anual que tiene que ser aprobado, ¿verdad? Y auditado. Me quedo pensando, y en hechos anteriores, no tan antiguos, lojas americanas, que es un tema reciente incluso, y hoy incluso había noticias sobre eso. ¿Cómo es posible que una empresa de auditoría pase tan fácilmente? O apruebe balances o están muy bien disfrazados en un lenguaje más coloquial, ¿o será que es normal? De nuevo, es el tema del dinero, ¿verdad, profesor? Yo siempre digo así, el dinero termina cegando y la empresa de auditoría tiene conflicto de intereses, ¿no? Quien contrata a la empresa de auditoría para decir si el negocio está bien es quien le paga, ¿verdad? Entonces, todos los grandes escándalos que vemos, desde el caso de Enron, de WorldCom, después la crisis subprime, ves que siempre están las empresas de auditoría y las empresas de calificación, que son las que van y clasifican el riesgo de la empresa. Solo que, incluso en la película, creo que en esa película que retrató la crisis subprime, La Gran Apuesta, ahí muestra los enfrentamientos y obstáculos. El inversionista, que es Michael Burry, ¿no?, representado ahí por Christian Bale, él va a las empresas de calificación y cuestiona por qué les están dando esa calificación si él estaba viendo que el negocio era altamente riesgoso, ¿no? Entonces hay conflicto de intereses. El conflicto de intereses es dinero. Ellos son pagados para eso, ¿no? Entonces, si tú me pagas para decir si tienes riesgo o no y si me pagas bien, yo voy a decir que no tienes riesgo, ¿no? Las agencias de calificación y las empresas de auditoría. Y es como dijiste, ¿no? El propio Warren Buffett, que es la leyenda viva de las inversiones, él dice, la contabilidad es el idioma de los negocios. Tienes que aprender a mirar el balance. No es difícil ver el balance y notar que algo está mal. Mencionaste el caso de Americanas. El caso de Americanas es un caso clásico de quien ve el balance y dice, hay algo mal. Solo que Santander, que era el mayor acreedor del banco, después el tipo de Santander fue allá para convertirse en presidente de Americanas. Vas a decir que el gran banco no sabía de eso. Sí sabía, pero estaban ganando dinero. Mientras la bicicleta sigue andando, todos están ganando dinero, ¿no? El problema es cuando la bicicleta deja de andar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se gana dinero cuando quienes nos acompañan vieron las noticias ahí hablando de activos tóxicos y todo eso? Bueno, nadie sabe realmente cuáles son los activos, mucho menos si se dice que son tóxicos o que no deberían ser algo bueno, se presupone, evidentemente. Pero sí, ¿cómo es posible que esos activos, incluso recuerdo que algunos hablaban del Banco del Estado de Santa Catarina y todo eso, que si tomas el papel e intentas hacer un avioncito, ni siquiera vuela, Ni ¿verdad? siquiera vuelan, ¿verdad? Que todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo Entonces es que te puede volviste quedarse tan como está, podrido? ¿verdad? ¿Cómo es que logras transformar esos activos, que es lo que el mercado llama activos tóxicos, en algo tangible, que da ganancias, etcétera, y que en un lenguaje más vulgar garantiza que esa empresa va a apalancar esto o aquello en su CDB, que después es comprado? Tomemos el caso de Río Previdencia, por ejemplo, que compra una cantidad fabulosa de eso, al igual que otros institutos de previsión de gobiernos estatales o de alcaldías. O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo un activo que se considera basura se convierte en algo bueno, se convierte en algo tangible y que el mercado o esas personas que están negociando ahí dicen, no, no, eso no es basura, eso es muy bueno? ¿Cómo es esa transición? Es porque en realidad la creatividad humana es limitada, ¿no? Entonces, para estafar principalmente, ¿no? Incluso en el mercado financiero, porque hay instrumentos financieros que son muy complejos, ¿no? La propia, recordando otra vez el crédito subprime, era que tomabas los activos teóricamente malos, que era solo haciendo un resumen rápido, ¿no?, para que el público entienda. En el crédito subprime vendías inmuebles a personas que ni siquiera tenían ingresos, muchas veces ni siquiera tenían empleo. Pero ellos se vendían ahí porque el sistema lo permitía, de nuevo por el tema del dinero, la persona ganaba una comisión, entonces vendía. Quien aceptaba el contrato también ganaba la comisión, aceptaba el contrato y después envolvían eso, que es el proceso que llamamos mercado de securitización.
lo mezclaban con papeles un poco mejores y al final salía un papel bueno. Pero adentro tenía un activo teóricamente malo, ¿verdad? Entonces, mientras ese negocio estaba funcionando, los inmuebles estaban subiendo, las rentas se estaban pagando, todo estaba bien, pero en algún momento la pirámide se cae, la burbuja explota, ¿verdad? Y entonces esos activos malos simplemente se volvieron polvo, porque la persona ya no tenía capacidad de pagar la mitad de eso si no estaba rentando el inmueble, porque ahí el negocio se invierte. En el caso del Banco Master, de esos fondos incluso, recordando que mencionaste bien las acciones del Banco Santa Catarina, en realidad esos papeles ya no valen nada. Ya no, ni siquiera deberían existir, ¿verdad? Pero alguien tuvo la brillante idea, dijo, vamos a tomar esto y vamos a ponerlo. Como no tiene mercado secundario, no puede valorarse a mercado, no tiene liquidez. Contratamos a una empresa que viene aquí y dice cuánto vale, solo que la empresa también es pagada por quien la contrató. Hablan con la gente y dicen, esto aquí vale 100,000 reales una acción de estas, entonces ellos la valoran, la ponen y dicen, ahora el fondo tiene acciones del Banco de Santa Catarina y el fondo vale 1,000 millones de reales, siendo que no vale nada, esos papeles que están ahí no valen nada, pero alguien fue pagado para valorar, alguien fue pagado para aceptar y se puso en el fondo. Teóricamente hay algunos fondos que tienen un periodo de confidencialidad para el gestor, él no necesita decir la estrategia que está haciendo y entonces ese negocio va avanzando, sigue avanzando, sí, y la gente, como recordaste, Río Previdencia. ¿Ok? Ahí ya involucra a los políticos. El gobernador está ganando algo para pedirle al presidente de Río Previdencia que compre esos papeles. El presidente de Río Previdencia también está ganando algo para hacer eso. Sí, y yo digo, siempre tenemos que mirar al equipo técnico. Seguramente alguien en el equipo técnico estaba diciendo que ese negocio estaba mal. Así como recordando en la Caixa Económica, ellos que sí estaba dominada ahí por el llamado Centrao en esa época, incluso fue entregada a Artur Lira, ¿verdad? Ellos apartaron a 2 directores que se negaron a comprar los papeles del Banco Master. Dijeron que no, ese papel no es bueno. Entonces, como no aceptaron, y técnicamente no aceptaron, los apartaron y pusieron a otros para que aceptaran. Entonces, es, digamos así, un esquema que involucra a todos. Siempre hay corrupción de por medio, dinero, y como mínimo todos son pagados para hacerse de la vista gorda. Entonces iba a pasar a otra cuestión, pero vamos a tomar este tema. Sí, la Comisión de Valores Mobiliarios, la CVM, tendría el papel, creo, de dar seguimiento a lo que está sucediendo en el mercado. Bien. Parece que lo que pasó con respecto al Banco Master no hizo el trabajo que debería haber hecho. ¿O será que internamente, ahí volvemos al tema que mencionaste, la cuestión técnica se hizo, pero no se tomó la decisión política? Incluso recientemente, vale la pena destacar para quienes nos acompañan, estuvo mucho tiempo sin presidente. Y hubo un cuestionamiento incluso sobre la designación del actual presidente. Estos órganos técnicos, antes de, sé que el Banco Central ya hizo referencia a la gestión de Campos Neto, que habría tenido problemas con algunos directores, algunos serían cuestionados y otros parece que habrían sido de alguna forma, no sé, vamos a esperar la tramitación del proceso, que ese es un problema de Brasil, ¿no? Evitar juicios apresurados. Pero la CVM cumplió con su papel. En este caso de lo que recuerdo de Ambipar, que ahí yo personalmente investigué y encontré, incluso que había 2 investigaciones internas ahí en el área técnica que ya decían que los fondos del Banco Master habrían sido usados para manipular el precio de las acciones de Ambipar. Entonces, teóricamente, el cuerpo técnico hizo su parte. Ese del Banco Master todavía está bajo. ¿Qué involucra este último escándalo del banco? Todavía está bajo investigación, pero con certeza debió haber pasado por el área técnica. Sí, el gran problema es que se crean tantos instrumentos y tantos fondos que muchas veces esos órganos, el cuerpo técnico, no son suficientes para poder seguir todo a la velocidad que se necesita, ¿verdad? Entonces, necesitas. Entonces, no sé. ¿Se necesita más gente? Con certeza se necesitaría más gente en la CVM y en el Banco Central, principalmente en el área técnica, que es el analista que realmente va, entra al fondo, revisa y hace toda su investigación sobre los papeles, ¿no? Digamos que hubiera entrado en ese fondo que tiene los papeles del Banco Santa Catarina. Con certeza él habría identificado que eso era un fraude, ¿no? Pero ¿será que hubo tiempo, ¿no? Con la cantidad de servicios, con la cantidad de fondos e instrumentos que tienen que fiscalizar, ¿hubo tiempo para que llegara a las manos de alguien? Porque siempre que llega, incluso este de los 2 fondos del Banco Mais, se ve que la CVM tardó en llegar a esa conclusión. Entonces, con certeza, hay una deficiencia ahí de personal técnico para poder analizar todo eso. ¿Quién negocia esos papeles gana una comisión? Por ejemplo, explicando a quienes nos acompañan, él va emitiendo los papeles del Banco Master. Esos papeles necesitan ser vendidos. Probablemente algunos son propios del Banco Master que vende o usa a terceros. Comisión, eso varía. ¿Cómo es eso? Incluso hice varias críticas al principio, ¿sabes? Hasta me amenazaron con demandarme. Sí, las 2 plataformas de inversión más grandes de Brasil distribuyeron ese papel del Banco Master. Incluso los CDBs, ¿verdad? Sí, pero ellos ganan. Sí, esas plataformas, porque el Banco Master no tenía alcance para distribuir 40,000 millones de CDB. Es un banco pequeño que está ahí en Vila Olimpia. Sí, ellos no tienen capacidad para eso. Entonces usan la estructura que tiene el mercado financiero. Y la estructura que tiene el mercado financiero son las grandes plataformas de inversión, los grandes bancos, sí, que distribuyen eso porque tienen alcance en todo Brasil. Entonces, ¿cómo funciona?
Ellos ponen ahí el CDB en una plataforma de esos bancos. Entonces el banco va y remunera a sus asesores. Les dice, mira, tú distribuyes esto y ganas X%. Sí, y la gran crítica que hice es que la remuneración media del CDB que paga el mercado es de medio, 0.5 de comisión, y el Banco Master estaba pagando 4, o sea, 8 veces. Entonces, obviamente allá al final de la cadena, el asesor que está viviendo de comisión para distribuir los activos financieros va a decir, oye, voy a distribuir CDB de Bradesco por medio, 0.5, o voy a distribuir el del Banco Master por 4%. Obviamente, el modelo de incentivo es para que él distribuya el del Banco Master. Entonces, solo con ese detalle, ¿no? De alguien que está pagando mucho por encima del mercado para distribuir su papel, ya era una señal de alerta. ¿Por qué necesita pagar 8 veces más para distribuir el mismo papel? Llega un momento en que todo se viene abajo, ¿no? Es el fondo de garantía, hasta 250,000 reales está garantizado por el fondo de garantía. Y tuvimos al glorioso senador de Piauí que quería aumentar a 1 millón, ¿no? Bueno, hasta le pusieron el nombre de enmienda máster y todo eso, y quien estuvo al tanto sabe toda esa historia. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente. Hay un momento en que esa persona que compró el papel, el pequeño inversionista, alguien que tenía 100,000 reales, lo guardó y todo, recibe esa remuneración que el banco dijo que iba a pagar. Pero va a llegar un momento en que la cosa se va a venir abajo porque llega un momento en que ya no tiene condiciones para rescatar su inversión. ¿Cuándo suele ocurrir eso normalmente? Porque en el caso del Banco Master dio la impresión de que las cosas pasaron en muy poco tiempo. El año pasado, porque en cierto momento él estaba comprando un banco. Quiero decir, ¿cómo es que un banco que ya estaba, en un lenguaje más vulgar, va a la quiebra? Podía comprar otro que era el Banco Regional de Brasilia, el BRB, que muchos conocen porque es patrocinador de la camiseta del Flamengo. Ni siquiera saben de la existencia del banco. Sí, iba a comprar el BRB. Y entonces, ¿cómo es que queda una situación difícil de entender para el público? Dicen, caray, él estaba haciendo todas esas tranzas. Para usar una expresión de la campaña presidencial de 1989, la primera vez que usaron esa palabra políticamente. Sí, ¿cómo fue posible que él hiciera eso? O sea, intentar comprar un banco estatal. ¿Y ese banco estatal? Recuerdo que una señora, puedo estar equivocado, pero dijo que tenía un sistema de cumplimiento muy efectivo y que él estaba dando un buen ejemplo en relación con la aceptación de la propuesta del Banco Master. Y vimos que, desafortunadamente, la historia era diferente. ¿Cómo es eso? De nuevo, es corrupción, ¿verdad? Eso, con certeza, es corrupción, hasta porque, y tú eres de los primeros que dicen eso, porque lo que se vendió al mercado era lo contrario, que el BRB estaría comprando el Banco Master para salvar el negocio. Iba a aportar ahí 16,000 millones, si no me equivoco. Sí, ya había aportado 16,000 millones en papeles del Banco Master y lo iba a comprar por 2,000 millones incluso. Una cronología que hago es exactamente lo que el Banco Central le había dicho al Banco Master en el último momento en diciembre, en el último mes de Campos Neto. Ellos le habían dado un plazo de 3 meses al Banco Master para aportar 2,000 millones porque tenían problemas de solvencia y liquidez. Y entonces, coincidentemente, cuando se cumplió el plazo de los 3 meses, apareció el BRB diciendo que iba a aportar justamente los 2,000 millones, solo que lo que ellos vendieron al mercado es que el BRB estaría comprando el Banco Master. Pero cuando ves la operación era al revés, porque el BRB iba a aportar 2,000 millones de capital, pero iba a comprar solo el 49% de las acciones ordinarias que dan derecho al control del banco. Y el 51% de las ordinarias todavía iba a seguir en manos de Daniel Alborcaro. Que iba a presidir, por lo tanto. Que iba a presidir, o sea, él iba a seguir controlando ahora el BRB y el Banco Master, ¿verdad? Entonces, son operaciones que ellos venden de una forma al mercado. Ahora, ¿cómo fue posible esto? Involucró a la política, ¿verdad? Así como involucró al Río Previdencia en Río, involucró al BRB en el Distrito Federal, involucró a otros estados que también están, si no me equivoco, en Amapá, también estaba la caja de previsión, ¿verdad? De pensiones de los servidores públicos de Amapá. Entonces todo eso involucró política. Ahora, lo que aún tenemos que descubrir es mucho, ¿verdad? Porque todavía falta que salga mucho, principalmente en las fiestecitas que él hacía, ¿no? ¿Quién estaba en sus fiestecitas?